Amados hermanos, adalides de nuestro Dios, paz a vosotros. Un gusto nuevamente poderles saludar y de esta manera compartir con ustedes la lección a estudiar el próximo 17 de junio. Y para ello, bueno, estamos dentro del departamento varonil. En esta ocasión nos va a tocar estudiar la lección ira contra autocontrol. Esta lección es muy interesante porque de alguna manera pues nos va a enseñar cómo tenemos nosotros que autocontrolarnos, autorregularnos en relación precisamente a esta reacción en ocasiones natural que tenemos como seres humanos de poder enfrentar alguna situación extraordinaria en nuestra vida. Por eso el objetivo es enlistaremos los efectos que tiene la ira en la vida para recordar todos los beneficios que tiene el autocontrol. Dice nuestro objetivo, que se desprende de vivir en los mandamientos de Dios. Construiremos una estrategia personal de autocontrol por medio del ejemplo. Esto es lo que vamos a considerar. Está muy claro el objetivo en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la otra parte que tiene que ver con la lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 20, 27 al 34. Dice nuestra lectura de esta manera. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy y el día de ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no he venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Muy bien, aquí tenemos, hermanos, pues una lectura muy específica en relación a cómo, en este caso, bueno, Saúl está reaccionando ante una situación. Estamos viendo cómo se enciende la ira de Saúl contra Jonathan. Estamos viendo también cómo las palabras que él está utilizando, hijo de la perversa y rebelde. Estamos viendo también cómo él arroja finalmente una lanza para herirlo y cómo esto causa también de alguna manera pues un efecto y una reacción en Jonathan. Esto lo vamos a ver más adelante en el análisis de la lectura. El versículo para reflexionar dice en Proverbios capítulo 29, versículo 11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Qué importante en este caso es poder manejar nuestras emociones de manera correcta. Esto tiene que ver también con la inteligencia emocional y en un momento dado, pues como sabios, esta reacción, esta obra de la carne, poderla controlar y autorregular. Eso es lo que vamos a aprender en esta ocasión. Por eso, lo primero que tenemos que reconocer, de acuerdo a lo que nos expresa nuestro material, es que la ira es una obra de la carne, que la ira la podemos entender como la conjunción de sentimientos negativos que genera enojo e indignación, que surge como una combustión ante la imposibilidad de resolver algo que puede conllevar precisamente a actos de violencia, como en el caso de la lectura que pudimos ver. ¿Qué desencadena la ira? Nos dicen nuestros hermanos, bueno, pues enojo, enfado, molestia, rabia, cólera, odio, rencor, celos, envidia, desprecio, impotencia, furia, entre otros. Y por eso lo que estamos viendo, contrario precisamente a la ira,
y lo que tenemos nosotros que aprender como hijos de Dios es el autocontrol. El autocontrol se concibe como la capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y racional. Entonces, aquí también cabe mencionar lo que estamos resaltando en rojo, cuando dice una persona, cuando se deja guiar por el espíritu, puede manejar sus emociones y regular su comportamiento. Dice Salmo 37:8, déjate de la ira y depón el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Creo que en ese sentido, todos nosotros nos enfrentamos en la vida diaria a situaciones, pues en ocasiones difíciles, a circunstancias adversas, pero en todo momento debemos dejar que el Espíritu de Dios precisamente nos pueda guiar para que podamos regular y controlar nuestras emociones. ¿Qué podemos resaltar en la lectura que tuvimos? La vida del rey Saúl y lo que provocaron las palabras, ¿no? La manera de hablar, nuestras palabras pueden en un momento dado herir y lastimar incluso más que un golpe. Por eso sí tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que nosotros tenemos, bueno, hablamos en el momento de enojo. El sentimiento de ira también vemos aquí que lo llevó a querer matar a David. En este caso, la ira, el enojo, nos lleva, genera de alguna manera violencia, genera sentimientos de, pues ya ¿qué diríamos aquí? De venganza, de poder actuar por uno mismo. Eh, en este caso, no solamente hacia o en contra de David, sino incluso de querer herir a su propio hijo lanzándole una lanza. Vemos aquí entonces que se usa de la violencia y se añaden nuevos males, donde finalmente Jonathan pues tuvo incluso esa reacción también de ira y finalmente dice un dolor intenso precisamente a causa del actuar de su padre. Entonces, en este sentido, podemos nosotros preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos nosotros controlar esta obra de la carne? ¿No? Estamos viendo el caso de Saúl, él no lo pudo controlar, no lo pudo regular, por el contrario, tuvo esta reacción. Ahora también nosotros, como cristianos y como hijos de Dios, ¿cómo regulamos esta obra en nuestra vida? Dice Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencias, añadirá nuevos males. Qué lamentable es, hermanos, pues no controlar la ira en nosotros, que va a desencadenar una serie de situaciones que van a lastimar o que incluso van a poner en riesgo la integridad de las demás personas. Entonces, como guías espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Aprendamos, dice, a controlar la ira en nosotros, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y obrar, en este caso, pues la justicia de Dios. En Efesios 4:26, cuando nos habla de no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, quiere decir que no terminemos nuestro día enojados y que tengamos que irnos a descansar precisamente con ese sentimiento, ¿no? De alguna manera tenemos que reconocer también cuando nos estamos equivocando, cuando tenemos que ofrecer quizá disculpas y en un momento dado también aprender pues a perdonar y también a retomar este fruto del espíritu que tiene que ver con la templanza, que tiene que ver con la caridad, que tiene que ver con el poder pues controlar precisamente nuestro carácter y nuestras reacciones o impulsos ante una situación. Tenemos que obrar la justicia de Dios y sobre todo dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, aprendiendo a vivir bajo los mandamientos de Dios. Y tenemos que ser pues unas personas equilibradas, tenemos que buscar la ecuanimidad y finalmente pues siempre el poder pues controlarnos ante cualquier situación. Dice Proverbios 12:16, el necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo, ¿verdad? Entonces es importante pues mostrarnos en todo momento prudentes, ecuánimes, cuerdos. Dice, de acuerdo al material que nos ofrecen nuestros hermanos, nos dan la posibilidad de poder preparar bien también este tema a partir del autocontrol.
donde se nos dan 7 consejos psicológicos para mejorarlo. El primero dice, debes saber que el autocontrol puede mejorarse. Esto de alguna manera tiene que ver con el conocimiento también de la palabra de Dios. Cada vez esto va haciendo un efecto positivo en nuestra vida y vamos aprendiendo a mejorar también nuestro carácter, nuestra personalidad y especialmente el autocontrol. Ser consciente y define lo que quieres controlar. Esto también es muy importante, conocernos y saber qué es lo que vamos a controlar. No dependas de tu fuerza bruta, en este caso independientemente de nuestras características físicas, yo creo que no podemos nosotros guiarnos en ese sentido. Cuando una persona no sabe regular la ira y a lo mejor tiene una complexión, eh, pues muy, ¿qué diríamos?, fuerte en ese sentido, pues no sería este el motivo para poder propiciar a lo mejor alguna riña, algún pleito, y como dice acá, no depender de nuestra fuerza física en esa parte, ¿no? Sino ser emocionalmente inteligente, saber controlar y aprender a manejar nuestras emociones, reduce el atractivo de las tentaciones, es algo que a través del espíritu tenemos que lograr en ese sentido, modificar el ambiente también, nuestro entorno es muy importante y yo creo que en ese sentido tenemos que espiritualizar nuestro ambiente, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo esto nos va a generar de alguna manera pues esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Y la prueba del mindfulness, que es la capacidad que tenemos todos de estar en el momento presente de una manera equilibrada, con una actitud de aceptación y de apertura, ¿no? Esto sobre todo se nos pone a prueba en algún momento extraordinario. Enseguida viene la reflexión y el análisis, nos pide que investiguemos en las Sagradas Escrituras personajes que tuvieron autocontrol en su vida diaria y menciona en qué actividades lo lograron. Aquí cada uno a partir de la interacción y de la participación podrá bueno, comentar sobre estos personajes. En este momento pues se viene a mi mente el caso de Abraham y el momento en el que tenía que sacrificar a su hijo, la templanza, la confianza, la fe en el Señor estuvieron presentes, tuvo que regular también sus emociones en esta parte de ira o de enojo hacia Dios, incluso por ser su único hijo que estaba siendo demandado por él. Podemos mencionar en el caso de Job, ante la situación de salud que él tuvo, finalmente en ningún momento atribuyó algún despropósito hacia Dios, por el contrario, siempre se sujetó a su voluntad. Ya, por ejemplo, en el caso de Daniel, vemos también cómo él se autocontrola a partir, por ejemplo, de cuando le ponen la comida del rey y él se somete finalmente a la ley de la alimentación y es una manera también de cómo poder él autocontrolar sus emociones, las tentaciones, en este caso se trataba de comida, y finalmente vemos cómo Dios, pues lo bueno, lo recompensa y le da incluso mayor sabiduría que a los demás, ¿no? Y bueno, hay varios también ejemplos, el apóstol Pablo, Esteban, que en diferentes momentos pudieron controlar y regular sus emociones y sus reacciones hacia los demás. Y finalmente lo que tenemos que llegar acá, a partir de una responsabilidad compartida, es que con la ayuda precisamente de este recurso para profundizar, tenemos que elaborar una estrategia personal de autocontrol que nos permita cambiar las áreas de oportunidad. Aquí tenemos que ver de los 7 puntos que analizamos, considerar algunos y bueno, en esta parte pues realizar algún plan, ¿no? En ese sentido, yo creo que por ejemplo acá podemos checar nuestro ambiente, nuestro entorno, la parte que tiene que ver con las tentaciones, tratar de enfocarnos y de someternos a la voluntad de Dios en ese sentido, la elección de nuestras amistades, la relación con las personas con las que convivimos de manera laboral, el poder en un momento dado pues ver cómo tenemos que controlar
quizá nuestras palabras, nuestra reacción, nuestros impulsos, etcétera. Todo eso lo vamos a tener que ir como primero reconociéndonos, explorándonos y enseguida viendo qué parte tenemos nosotros que mejorar, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y sin duda pues esto tiene que ver con el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros y va a ser interesante poderlo compartir entre nuestros hermanos y de alguna manera como coordinadores de la lección, creo que sí tenemos que lograr que cada uno pueda pues decir o participar en ese sentido para llevarse un compromiso efectivamente de cambio en nuestra vida. Y esa sería la lección que tenemos, mis hermanos, para el próximo sábado 17 de junio. Mi deseo es que el Señor les bendiga, que podamos desarrollar esta escuela, sobre todo que podamos aprender y que esto se refleje en nuestra manera de actuar, de comportarnos y de relacionarnos con los demás. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo, paz a vosotros.